Buenas noches. Esta semana comenzó el juicio por la causa de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. Un juicio que Cristina Fernández en varias instancias quiso neutralizar y no pudo. Un juicio que recién empieza, es verdad, pero que en este arranque, y cuando falta mucho por recorrer, muestra un contraste con algo que alguna vez dijo la vicepresidenta. Escuchemos. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. El fiscal Luciani completó hoy la tercera jornada de las 9 que pidió y probablemente solicite una ampliación para exponer sobre la investigación alrededor de la obra pública en favor de Lázaro Báez. ¿Qué diagnóstico a grandes rasgos hizo Luciani? Escuchemos. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación. Capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura. Perpetuación en el tiempo, la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. La finalidad de esta asociación consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero. Y el fiscal, amén de esta descripción sobre la concesión de la obra pública, hizo algunas revelaciones que por lo menos llaman la atención. Una de hoy, donde de pronto aparece en el marco de la investigación y en conversaciones telefónicas o de WhatsApp que mantuvo con el exsecretario de Obras Públicas José López, el hombre de los bolsos, aparece el diputado Máximo Kirchner. Y tal vez no sea esa la revelación más sorprendente o quizá la revelación que está cubierta de sospechas. Veamos. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Y esto demuestra que la reunión entre Lázaro Báez y Cristina Fernández efectivamente se concretó y que la presidenta de la Nación le dio indicaciones de los pasos que se debían seguir. ¿Y por qué decimos de lo sorprendente o por lo menos lo llamativo de esta revelación? Porque tanto Cristina como Lázaro Báez habían negado la existencia de esa relación. Aun cuando, amén de lo que dice hoy el fiscal Luciani, ambos comparten un condominio gigantesco en el Calafate, que ahora la vicepresidenta cedió a sus hijos Máximo y Florencia. Uno se pregunta, bueno, aquí ¿está todo el cuadro? No, para nada. Como dije, faltan muchas audiencias del alegato del fiscal. Este es un camino que recién se empieza a recorrer, en el cual faltan pasos importantísimos, desde ya que termine Luciani su proceso. Después vienen las defensas que buscarán la manera de neutralizar o desarticular las argumentaciones y acusaciones que está haciendo el fiscal. Y si llegara a haber condena, después está la Cámara de Casación. Y si ratificara la condena, llegaría la posibilidad de que Cristina recurra a la Corte Suprema. Es decir, esto recién empieza. Hay cosas sorprendentes, pero no definitorias todavía. El fiscal debe probar que Cristina fue la cabeza de una asociación ilícita destinada a delinquir con la obra pública. Pueda o no
lo que parece que dan en evidencia es que Cristina, más allá de lo que dijo, nunca ha sido absuelta por la historia. Así arranca La Rosca. Y estamos de vuelta. Miguel es Pichetto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo ¿Qué va? tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Natacha? Después vamos a volver sobre esa foto que estábamos viendo Hola, recién. amigo. Ahora voy a saludar a mis amigos y colegas. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, traigo por lo menos 3 números malditos. Tuve que elegir ¿3? uno. Sí, hubo 3, pero elegí uno. Igualmente voy a hablar de los 3. Tenemos las medidas del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, y tenemos, bueno, la constitución del equipo que lo acompañará en el área económica, que ya ha comenzado a gestionar esta semana, ¿no? Ya está constituido. Bueno, faltan algunas piezas claves. Detalles. Detalles. Bueno, ya vamos a hablar. Y jugadores claves. Ya vamos a hablar. Así es. Natalia, ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo te noches, va? Eduardo. Y a ¿cómo es tu todos. apellido? Perdón, Daniel. Natalia Nivi Esquiviat. Bien, adelante, Natalia. Qué bien Vamos. que me sale. Impresionante. Bueno, esta semana cuando se conoció y se confirma, empieza la gestión de Sergio Massa como superministro de Economía, Producción, Agricultura, se comunicaron los posibles viajes a Estados Unidos, a Francia y a Qatar de Massa, y lo cierto es que aquí vamos a hablar de lo posible, lo dicho, y lo posible y lo real. Insisto, lo posible y lo real, porque no todo se va confirmando a medida que pasan los días. Bueno, muy bien. Federico, ¿cómo te va? Hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Asumió Massa y va a haber más cambios en gabinete. Sí, va a haber algunos movimientos en estos días. Y por lo pronto ya hay ministros intendentes en uso de licencia en sus distritos de nación y de provincia que ya están pensando cómo y cuándo vuelven a sus municipios. ¿Volvemos a la foto, director? Ahí está. Bueno. Podríamos hablar. ¿Qué significa, Pichetto, para usted esa foto? A ver, ¿qué estaría simbolizando? ¿Qué le parece? Bueno, es la asunción del nuevo ministro de Economía. ¿Solo eso? Creo que el escenario, la magnitud del evento conllevaba quizás otra cosa, darle más fortaleza a la asunción. Yo personalmente hubiera hecho algo más prudente, pero bueno, en el sentido de que la realidad de la Argentina demandaba quizás más acción concreta, pero bueno, son las características también que tiene el peronismo, que tiene el gobierno cuando se mueve, ¿no? Sí. ¿Qué le parecieron las medidas lanzadas por Sergio Bueno, Massa? nosotros hicimos una reunión de Juntos por el Cambio Sí. y expresamos en un documento que había muchos títulos, había pocas medidas de fondo, poco contenido. Había algunas cuestiones que digamos, tenían que ver con la falta de un plan de estabilización que no aparece. O sea que hemos hecho una visión crítica, prudente, pero crítica respecto a la propuesta. Hay algunas miradas que indudablemente ratifican la línea de que van a avanzar sobre la segmentación de tarifa con otra característica en materia eléctrica, agua y gas. Y indudablemente parecería que quieren ordenar lo fiscal, pero bueno, hay mucho digamos, de palabras en el sentido de que van a recaudar, lo que van a recaudar, cómo van a... Me parece que ahí hay problemas. Indudablemente que el sector agropecuario quedó vacío. Ese lugar no hubo ningún mensaje para el campo, en el sentido de propuesta. Si se quiere que el campo liquide, indudablemente tenemos una brecha cambiaria muy alta, muy grande, y indudablemente también está impactada la rentabilidad del sector, especialmente lo que es la cosecha gruesa, y por lo tanto, bueno, en este escenario parecería poco probable que pueda haber más captación de divisas por parte del central, ¿no?
Creo que los esfuerzos ya lo había hecho el campo durante mayo, junio, y fueron importantes también en julio. Así que bueno, esto es lo que se puede hablar en un marco de prudencia, esperando más precisiones de parte del ministro y del gobierno. Hay algunos datos que me parece que son importantes analizar. Eduardo, el vacío presidencial. Bueno, esa era la foto, ¿no? Bueno, pero acentuado. Simbolizaba. Acentuado en el sentido de la pérdida de la figura presidencial en la Argentina, que es un dato muy, muy complejo, muy, muy relevante en un país presidencialista como es la Argentina. El otro dato es que no ha habido expresiones categóricas, si bien ha habido algunas fotos de parte del sector más duro, del kirchnerismo. La foto con Cristina Fernández tiene también algo para el análisis. Hay una distancia. Sí. La mesa no era tan larga como la de Putin con Macron, pero conlleva también un mensaje. Y no hay palabras que avalen tampoco. Lo que creo es que, bueno, están frente a una situación se asomaron al abismo. Creo que están jugando una última carta con una mirada quizás más cercana al realismo, digamos, en la economía, que no se puede seguir emitiendo. Para Miguel, perdón, usted recién decía se asomaron al abismo. ¿Se asomaron y se asustaron? Bueno, es probable. Lo que pasa es que también los datos que seguramente Eduardo después va a reafirmar, que conversábamos previamente antes de empezar el programa, tenemos que analizar la pérdida esta semana de casi 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Es un número importante. Hay allí un esfuerzo del Banco Central por estabilizar el dólar blue y eso conlleva salida de divisas. Si este ritmo sigue, hay un riesgo muy importante de quedarse sin reservas, ¿no? Ahora, si a Massa le va bien, siendo Massa quien es, una figura moderada o más pro-occidental, ¿no lo complica Juntos por el Cambio? Para 2023, bueno, ¿no? Claro. A ver, yo primero quiero hacer un análisis de las características del gobierno. Es un gobierno de bloqueo. ¿Qué significa esto? Traducido claramente para... ¿De tres patas o quedan dos ahora? El concepto de bloqueo es que cuando te va mal, te vas rápido. Batakis y Scioli. Si te va bien, te liman. Es muy difícil consolidar un proceso con posiciones tan encontradas, tan disímiles. Incluso el proceso de ordenamiento tarifario, que es un camino que el gobierno y también Massa lo emprende o lo va a emprender, ya también lo había anunciado Batakis. Bueno, eso va a ser indudablemente dificultoso, la implementación, la puesta en marcha. Necesariamente lo van a tener que hacer. Va a haber seguramente, esto no se ha dicho, y tampoco los analistas económicos lo están analizando. He escuchado a Funes de Rioja y no está muy atento a que me parece que va a haber fuertes restricciones en materia de importación. Sí. Me parece que esto es lo que puede empezar también a ordenar el tema de reservas. Ahí va a haber un impacto sobre la actividad industrial. Ahora, usted dijo recién del factor político, describió las características del bloqueo del gobierno. Juntos por el Cambio en la declaración del otro día habló de que el tema político no está resuelto. ¿El tema político es Cristina? ¿La dificultad política de este sistema es la vicepresidenta? No. El liderazgo de este sistema y de este proyecto es de Cristina. Este es el tema central, bueno, puede ser originario. Puede ser liderazgo y problema al mismo tiempo. Bueno, indudablemente que el sistema, digamos, de poder, con un presidente que no lo tiene, con una vicepresidenta que tiene todo el poder y que además también controla las cámaras, es un hecho bastante novedoso en el sistema político argentino. En general, en la Argentina, más allá de que después podés terminar bien o mal, los presidentes cuando arrancan tienen poder. De la Rúa, aún terminando muy mal, cuando comenzó tenía el respaldo de la coalición que lo llevó al gobierno. Se empezó a fragmentar a mitad del gobierno con la renuncia de Álvarez. Ahora, ¿el gobierno fracasó o no?
Yo creo que el gobierno perdió la batalla cultural. Mm. Hemos ganado... ¿Ya la perdió? Ya la perdió. Bueno, ya la perdió. a ver, explíqueme. Hay una derrota del pobrismo, del mapuchismo, de todas estas imbecilidades que están circulando en este mundo ideológico. La derrota de las viejas ideas de la intervención, de que emitir no genera inflación, de que hay que dar planes a lo loco, a los gerentes de la pobreza. Eso está derrotado en la Argentina. Y bueno, me parece... ¿Está derrotado a qué nivel? ¿Está derrotado en la batalla de la clase dirigente o está derrotado en la pirámide social? Está derrotado en la propia sociedad. Ha habido un resultado electoral que hay que evaluar en el 21 y que se va a consolidar fuertemente en el 23. Esta visión del país, del pobrismo, recemos todos juntos, es mejor que la Argentina sea pobre, derecho secundario a la propiedad, bueno, toda esta estructura de pensamiento cultural, ideológico, género, trans, todo esto que son minorías intensas, pero que no es el debate de la sociedad mayoritaria, de la mayoría de la sociedad. Ahora, Pichetto, y yendo a parte de la pregunta que hizo Natalia, Sí. ¿y qué dice el entorno de Massa? ¿Cabe la posibilidad que Massa sea un Fernando Enrique Cardoso que le ganó a Lula allá en la primera elección de Lula? En las condiciones que está planteado, la complejidad que tiene que afrontar y el desafío que tiene que afrontar desde el punto de vista personal como ministro de Economía, son difíciles, muy difíciles. La Argentina puede, y hay un proceso, digamos, en donde se puede empezar a desarrollar una economía mucho más potente cuando logre resolver los problemas de logística y fundamentalmente de gasoductos y de toda esta estructura que nos va a permitir recuperar recursos que se van a ir cerca de 10.000 millones de dólares por la energía, de importación por energía. Sí. La crisis incluso de la volatilidad del dólar y de los bonos en la Argentina empieza con una operación que hace el Fondo Pellegrini para comprar energía, ordenado por los sectores de la Secretaría de Energía. Lo que digo es que el futuro de la Argentina puede mejorar. Seguramente la apuesta de Massa es esa. Bueno, ojalá que pueda tener suerte porque si le va bien va a mejorar también la Argentina. Pero hay un escenario complejo y Sergio Massa es integrante de un gobierno que viene transitando el tercer año de gobierno. Faltan 4 meses. Miguel, pero para terminar el tercer año. El mayor peligro para Massa en esta centralidad, un amigo de él decía hoy que si sigue en este centro político tan protagónico, lo pueden hacer puré en un mes. Si uno ve lo que le pasó a Mansur, que también llegó con una centralidad muy fuerte al gobierno tras la derrota electoral del año pasado, ¿el peligro ahí es Cristina o es Alberto Fernández que no soporte esa centralidad? Un amigo de Alberto Fernández también decía, no le toquen las partes íntimas al león, porque por más viejo y cansado que esté, sigue siendo león. Es el presidente. Sí. Habría que preguntar en qué sentido lo dijo, ¿no? Sí, formalmente lo es. Lo que creo que ha habido y hay un proceso de fuerte debilitamiento de la figura presidencial. Si no, estaríamos analizando otra realidad. Me parece que el problema es de estructura. Es cierto que a lo mejor el presidente no tiene poder para gravitar en términos de hacer, pero le puede quedar poder para no hacer, para bloquear, para no hacer. Esto es lo riesgoso de un gobierno de bloqueos. Bueno, Miguel, sin comparar el ejercicio de la presidencia y las características personales, uno ve esa foto y yo recordaba estos días su creo que famosa frase en la conferencia post-paso 2019 del presidente está en control. Con un Macri bastante abatido, digamos, cierto después se recuperó. ¿Usted ve alguna similitud entre esos días y este proceso? No, ese momento era un momento muy particular. Habíamos perdido la primaria por 20 puntos. Había algunos que estaban haciendo la transición en el gobierno de Macri. Por eso le pregunto. Alguna vez escribiremos sobre eso más detenidamente. Por eso le pregunto. Bueno, puede contarlo aquí, no hay problema. Lo puede Lo que digo adelantar. es que hay que tener
una fuerte actitud de resistencia en el proceso político. Por eso le preguntaba si ves Resiliencia sería la palabra nueva de los psicólogos, que es capacidad de absorber la frustración. Massa la tiene experiencia política, eso lo tiene. Bueno, aquel proceso electoral El fue tema son famosa las esa ideas. frase. El tema son las ideas. El tema es si algunas herramientas que hoy aparecen con mucha nitidez en el proceso económico argentino se pueden llevar adelante. Segmentación de tarifa, a ver, por ejemplo. esa es una. La otra es el valor del dólar oficial. A ver, La devaluación. para poner el término claro, Claro. sería eso, para adecuarlo, para ponerlo en términos de que el sector productivo exportador, fundamentalmente los que generan divisas en la Argentina, liquiden las divisas, liquiden la producción, tanto en minería como en petróleo, como en gas, como también en el sector de la producción primaria, fundamentalmente en el sector sojero. Entonces, con este tipo de cambio oficial, con esta brecha cambiaria, parecería poco probable que se modifique el escenario económico. Lo Ahora, que digo es, esto está abierto, vamos a ver cuáles son las medidas que el Ministerio de Economía, digamos, exprese, porque ha habido títulos, algunos pueden resultar interesantes, digamos, el orden fiscal me parece que es un valor, empezar a bajar el gasto, vamos a ver la auditoría que pueda surgir de las universidades, tengo mis dudas respecto a eso también. Pero bueno, que auditen a los planes sociales, que hagan, que pongan en marcha la ANSES y la AFIP, y ahí van a cruzar datos y van a ver. Pero ahí, Pichetto, cuando asumió Zabaleta, hace un año exactamente, Sí. ya habló de los planes sociales, no se hizo nada. Algunos hablan de que hay más de 300.000, yo no tengo elementos, pero digamos que el cruce de los datos, el ANSES sigue a la persona desde que nace hasta que se muere. La AFIP tiene muchos datos y después hay que eliminar la intermediación. Este modelo de los planes, con estas organizaciones, hay fenómenos que están ocurriendo en la Argentina que nadie les presta atención. El fenómeno mapuche es un fenómeno increíble, con un gobierno que valida la acción de estos personajes. Bueno, después recularon, Hoy ¿no? derrotamos a esta gente, la derrotamos en términos de las ideas. Ahora, Aníbal Tuvieron que dar Fernández- marcha atrás con el declarar lugar sagrado el volcán Lanín. Un disparate. Que salió de Parques Nacionales, del presidente de Parques Que Nacionales. depende de Juan Cabandier. Sí. Sí, bueno. El otro día también fueron ahí a Bariloche. Ahora, ¿está Está más preocupado por este esquema insurgente que hay en la región que por la ciudadanía. ¿Está de acuerdo con militarizar la zona en caso de que se incremente el conflicto? Aníbal Fernández dijo que eso no. Gendarme sin militarizar como en Chile. Bueno, hay que cambiar. No. Nosotros tenemos un desafío por delante. En Encuentro Republicano Federal, que presido y que llevo adelante también un programa con la Fundación, nosotros consideramos que hay que producir un cambio en la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. Son leyes fundacionales de la recuperación democrática, año 84. Entonces, militarizar sí. A ver, hoy hay nuevos elementos de riesgo para los países, que no son, digamos, enfrentamiento militar con un país vecino, sino el narcoterrorismo, situaciones de alto nivel de conflictividad, sabotaje. Bueno, si se cambian las leyes en el Congreso y las Fuerzas Armadas tienen capacidad de intervención frente a riesgos como pueden ser ocupación territorial, segregación, es el primer hecho de separatismo este fenómeno mapuche, validado por dirigentes montoneros. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo estos viejos montoneros? Hubo una reaparición extraordinaria de Vaca Narvaja en un reportaje de 3 horas, donde dijo que la dictadura se había caído por la acción de La contraofensiva. la contraofensiva. Bueno, está bien, que ellos reescriben la historia. Siempre se utiliza la historia para tratar de adecuarla al presente. Es muy interesante. Ahora, ¿qué están haciendo en la Patagonia? ¿Qué está haciendo Perdida en la Patagonia? ¿Qué está haciendo Vaca Narvaja, Urien? Y un montón de personajes que están allí enclavados en esa zona y acompañando a esta estructura casi de insurgencia mapuche, que es un fenómeno nuevo en el país. A ver, la gente estaba integrada, vivía en comunidad, estudiaba en la escuela pública. Yo conocí Bariloche, conocí a los Jones Guala, a ver, conocí a todos. De repente se convirtieron prácticamente casi en
en guerrilleros. ¿De qué estamos hablando? Ujú. ¿Qué está pasando en la zona petrolera? Hay campos que están tomados. El señor Gutiérrez acaba de hacer una consulta al pueblo mapuche para ver si podemos hacer el gasoducto. Estamos perdidos en la Argentina. Si para hacer un gasoducto le tenemos que preguntar supuestamente a los propietarios de la tierra ancestral, toda la Patagonia es de ellos. Es una locura disparatada, pero está ocurriendo, está ocurriendo. Y con poca atención de las autoridades gubernamentales. Pichetto, algo de la oposición. ¿Macri cómo está? ¿Va a ser candidato? Es una decisión que tiene que tomar, es un factor fundamental dentro de la coalición. Si no lo es, va a ser un gran decisor, sin duda. Lo veo muy motivado, lo veo caminando el país. Sé que el miércoles va a estar en el congreso que se hace de Semilla Aspresit. Y también va a estar en la Fundación Libertad. Lo veo moviéndose, lo veo con atención muy, muy dedicada a lo que pasa en la Argentina. Pero bueno, tendrá que decidir, es una decisión de tipo personal si va a ser candidato o no. Yo he conversado con él y lo noté muy bien ubicado en términos de la realidad argentina. Ahora, si miramos el horizonte, lo que viene, lo que estamos atravesando, yo sé que lo que le voy a preguntar es un poco un pronóstico, pero bueno, cada uno puede tener una hipótesis. ¿Usted cree que dadas las circunstancias se puede llegar al 2023, a la contienda electoral, con las dos coaliciones construidas como están construidas hoy? Sin duda. Yo creo que el escenario que viene va a ser un escenario de dos coaliciones. Bueno, la pregunta es si van a estar construidas como están hoy. El gobierno, aún gobernando muy mal como lo ha hecho, habiendo, digamos, construido una cuarentena interminable con un gobierno de médicos infectólogos que destruyeron la economía y que es la causa de la emisión monetaria tremenda que tuvo este país y de la inflación, y después gobernando de manera permanente en déficit fiscal, aún así va a tener sin duda un camino de unidad, de presentarse a elecciones, van a dar la pelea, no hay que subestimar a los que hoy están gobernando la Argentina. La coalición Juntos por el Cambio tiene todas las posibilidades de ganar si no cometemos errores. Tenemos que trabajar en el programa, en la construcción de ideas, en exponerlas claramente a la sociedad. Nosotros somos capitalistas, estamos en Occidente, creemos que el mundo que hay que recuperar es el trabajo y la producción. Todo el mundo a trabajar y producir. La iglesia es importante en el plano espiritual, no en las ideas económicas y políticas. Gobierno de estructura laica, de pensamiento laico. La Argentina, orden y progreso, casi dos consignas de Julio Argentino Roca, en fin. Podría seguir hablando, pero esas son nuestras ideas, es la que la Argentina está esperando, seguramente. Gracias, Pichetto, por No, estar. muchas gracias Muy a amable, ustedes, muy amable. Nosotros, Dani, los tres números malditos, No. El número maldito de la semana es este, que está relacionado con, con el tema del bolsillo, con cómo nos pega a todos el aumento del rubro alimentos y bebidas en el último año. 73,3% de suba. Lo que pasa que hoy se conoció otro número difícil relacionado con la inflación, se conoció el relevamiento de las expectativas del mercado, esto que hacen 50 consultoras que le consultan sobre qué creen que va a pasar con la inflación y algunos datos clave de la economía. En el caso de la inflación, el pronóstico es que 2022 va a terminar con una inflación de 90,2%. Esto es una suba muy importante respecto a la medición del mes anterior, ¿no? Y después el otro número difícil. A ver si te acordás, porque es muy divertido. No es divertido, es trágico, pero ¿cuánto fue la inflación que habían puesto en el presupuesto? 38%. 38%. Muy bien, me lo recordaste, muy bien. 38%, después se adaptó el gasto público al 63%. Sí. Y esto es lo que ahora quieren congelar, ¿no? Una de las medidas que anunció Sergio Massa como flamante ministro de Economía es que va a intentar bajar el déficit fiscal y llevarlo al 2,5% del PBI, que era lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, acá hay una... A ver, Dani... Para eso hay que congelar el nivel del gasto público. Te pregunto, la batalla anterior, no la de Batakis, la batalla con Guzmán
fue por el acuerdo con el fondo. Sí. Ahora, me da la impresión que ya nadie discute el acuerdo con el fondo. No, ahí me parece que hay que volver al concepto del precipicio que usaba recién Pichetto, y que el precipicio fue el salto de la inflación. Fue el salto de la inflación por la disparada del dólar, y fue por otro tema más que también en esta semana cobra relevancia, y es la pérdida de reservas del Banco Central. Esta semana 700 millones de dólares tuvo que vender en el neto de las operaciones del Banco Central para atender a la necesidad del mercado, básicamente para importar energía. La apuesta tanto de Sergio Massa como el presidente del Banco Central es que este mes se terminaría esto de importar esta cantidad de energía. El mes pasado, en julio, se destinaron 2.400 millones de dólares, 2.400 millones de dólares a importar energía. Y esperan que el mes que viene baje a un nivel de 1.600 millones de Pero dólares. se está cumpliendo lo que... Sí, a mí lo que me preocupa es... Lo que se está cumpliendo es que el Banco Central sigue perdiendo reservas y no hay un día en el cual se dé vuelta, ¿no? Y No. una de las medidas que anunció... Y las cartas políticas se jugaron. Claro, bueno, Batakis, vino Massa. no, y aparte entre las medidas que anunció Sergio Massa estuvo esto de conseguir un adelanto de las exportaciones de 5.000 millones de dólares y también conseguir unos 1.750 millones más de organismos internacionales. El tema es, si vas a juntar 7.000 millones de dólares, ¿no? Y los y decís, como otra de las medidas que anunció, que no va a haber un salto cambiario, no va a haber una devaluación fuerte, van a seguir con las microdevaluaciones en el Banco Central. La pregunta es, bueno, ¿y esos 7.000 millones de dólares los vas a vender a 132 pesos con 90 como está actualmente el dólar mayorista? Es como el dólar ha quedado como el dólar oficial ha quedado como algo de lo más barato del mercado y que por lo tanto tiene una gran demanda, ¿no? Bueno, las medidas anunció ajuste, anunció que no va a haber devaluación, anunció que el Banco Central no va a emitir más pesos para asistir al Tesoro y aparte, bueno, un aumento, un bono para los jubilados y abrir, ¿no?, la discusión salarial porque los salarios del sector privado quedaron desactualizados frente al proceso Ahora, de... pero ahí hay una... Digo, por lo menos había un sector que pedía un aumento fijo. Bueno, ahí La está. CGT no quiere. No, ahí está. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner lo que impulsa es el tema de un bono. El tema de lo que dice la CGT es que si dan un bono, eso es como que lo puedan capitalizar los dirigentes sociales. Claro. Y que por lo tanto Claramente. no pasan por la estructura de la discusión paritaria. Entonces la CGT lo que está diciendo es, no des un bono, me opongo al bono, abramos la paritaria y discutamos un aumento para el sector privado por ese lado. por lo pronto la marcha del 17. Me parece que está en ese Cuando en contexto. algún momento había estado en duda, ¿eh? No, pero me parece que eso fue determinante, ¿no? El tema del bono, Sí, la claro. posibilidad del bono para la Sí. CGT fue Ahí estaba en determinante. duda y hacían malabares para decir que no era en No, contra no. del gobierno. No, era Te decían, a favor, era a favor contra la inflación. Exactamente. Sí, sí. Pero la marcha se va a hacer. Y atención, porque el domingo hay una marcha importante de movimientos sociales por San Cayetano. Claro. Va a haber mucha gente en la calle y vamos San a ver. Cayetano siempre es convocante. Siempre es convocante, Más allá de los pero bueno, en movimientos este contexto, con Grabois, por ejemplo, bastante crítico, muy crítico del gobierno, ¿Sabés qué me hace acordar? vamos a ver qué Ustedes, pasa. sí, son todos. Bueno. Todos. Me hace acordar el general Ella es muy Alaiz chica. al revés. El Al general revés. Alaiz era el que Claro. venía, o sea, Sí. y no llegó nunca, Sí. el que venía a rescatar al gobierno democrático y a Raúl Alfonsín y no llegó nunca. Y Grabois está yéndose todas las semanas. Todo el Sí, tiempo. Pero no se aparte, va. bueno, afortunadamente no tuvo un pronóstico equivocado cuando dijo en 2 semanas van a empezar los saqueos. Va a en los correr sangre, supermercados. dijo. Va a correr sangre, ¿no? Una cosa, afortunadamente los pronósticos de Grabois en ese sentido no se cumplen. Ujú. ¿Mm? Adelante, Federico. Bueno, me sumo un poco a lo de Dani porque planteamos al principio si va a haber más cambios o no. Bueno, va a haber más cambios seguramente. Por lo pronto, a mí me dicen que el lunes va a haber nuevo secretario de Energía. ¿Va a haber? Va a haber nuevo secretario de Energía. Porque ¿Quién- Darío quién? Martínez Porque se va. Darío Martínez, me encantaría decir el nombre, pero todavía no tengo. Pero sí me dicen que el lunes ya va a haber un A nuevo ver, yo secretario voy de por la Energía. negativa. Dicen que Bernal no sería. Y tampoco Basualdo.
No, Basualdo se Aunque quedaría donde seguiría, está. exactamente. No, Basualdo no se va. No. Es casi un cantito ese, ¿eh? Basualdo no se Basualdo va. no se va. No, bueno, esto es lo que dicen en el gobierno. y lo Se que van a ir dicen- todos y Basualdo va a quedar. Va a quedar. Va- Es Ya más, lo quiso probablemente si ganan juntos por el cambio, sigan el próximo Claro, gobierno. puede ser. Ya lo quiso echar Guzmán y mirá, se fue mucho antes él Exacto. que Basualdo. Tiene que definir Massa quién va a ser su viceministro. Hoy hubo un montón de versiones. en Gabriel torno- Rubinstein. Bueno, Dani, No está. ¿no está dónde? Todavía no está Es definido. que no lo Gabriel Rubinstein. oficializaron. No lo Pero, oficializó. a ver, está limpiemos un poquito. Massa públicamente no lo dijo. No. Salió de... No, salió de Massa, salió del entorno de Massa la palabra de el concepto de Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein es un economista muy conocido en el mercado, es un macroeconomista, es alguien que maneja la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, es un economista, fue el representante de Labaña, Ahí está el- la representante del Ministerio de Economía en tiempo de Labaña ante el Banco Central. Rubinstein tiene una, bueno, fue Ahí tenés asesor. todo el equipo, Dani. Ahí está el equipo. Bueno, el equipo tiene las características del equipo de Massa, ¿no? Sí, en hay términos uno de que me llama la Tombolini va a Un ser poco sec- ecléctico, ¿no? un poquito ecléctico. equipo de Tombolini va a Massa. ser secretario de Comercio, ya adelantó que va a seguir con precios cuidados, pero con cambios. De Mendiguren, un clásico, bueno, un de clásico Mendiguren. de producción. Riquelme, para ¿Eh? Massa. Bueno, de No, Mendiguren. ¿sabes quién me Sí. llamó la atención? El de Agricultura. Ya sé quién te llama la atención. Casal. Claro. Ah, Casal, mira vos. Casal me llamó la Sí, atención. sí. A todos les llamó la atención, de una sola voz. ¿Y qué Eh, interpretación haces? Porque a mí me dije, ¿y por qué Casal? Vos lo vinculás a la justicia. Yo no vinculo nada, digo, Ok. hay quien lo ha vinculado al tema judicial, sí, Ujú. efectivamente. Del pasado, ¿eh? Sí, claro. Sí. O De algunas gestiones del pasado. de algunas gestiones del pasado en torno a dirigentes de la provincia de Buenos Aires que tenían 2 o 3 causas densas Ujú. y se fueron diluyendo con el tiempo. Bueno, Bueno, ahí está. Sergio Massa, de todos modos, tiene un vínculo. Con la justicia. Sí. 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 Ahora, Bastante fluido. me parece que hay algunos funcionarios interesantes. Uno es Setti, que Setti. era el segundo del Fondo de Garantía que manejaba Lisandro Clery, que ahora va a ser vicepresidente del Banco Central. Y es el único que quedó de Batakis, porque llegó con Llegó Batakis. con Batakis, exactamente. Bueno, está el blooper del nuevo blooper? secretario de Agricultura. Ah, de ¿eh? Bailo. Sí, que dijo, No bueno... debutó con mucha suerte. Bueno, me parece que el concepto dijo, bueno, que nos vamos a sentar con la mesa de enlace y con los representantes del campo, pero que digan de qué partido político son. Me Bueno, parece que... hoy mismo, cuando empezó a surgir, cuando empezó a circular el nombre de Rubinstein y se hicieron un montón de perfiles en los diarios, en televisión y demás, sin estar oficializado, vimos los posteos de Rubinstein del pasado, muchísimos contrarios y durísimos contra el gobierno Sí. y contra la mismísima Cristina Por eso Kirchner. ahí Sí, pero lo que tiene... Memes y de todo. Sí, lo que tiene Rubinstein a favor es que Rubinstein te dice, mira, el problema principal que tiene la economía es el tema fiscal, que Claro. tenés que resolver. Me parece que en O sea, eso un técnico. coincide con Massa, ¿no? Y después, bueno, está el Madkur, que ya estuvo en Con tiempo Labaña. de Labaña, que exactamente, y que, bueno, no es alguien que maneja la cuestión A financiera. Jorge Le llevó Leme, un que se tiempito. mudó. Igual le Bueno, llevó- Neme, claro, bueno, Neme está en Claro. el área, es un Planeamiento. hombre que conoce bien el tema del comercio le- exterior. Igual le llevó un tiempito armarlo, ¿no? Sí, y el tema es que todavía no lo completó. Me No, parece bueno, que no falta tener un ver. viceministro de Economía, no tener un macroeconomista que vaya a ser el Porque que vaya a Massa negociar es con el abogado, fondo. recordemos. Claro, no, y aparte que vaya a negociar con el Fondo Monetario Internacional y que diga, che, mirá, el Banco Central va para acá, la cuestión fiscal va para allá. Me parece que le haya llevado una semana y que todavía no está el nombre, habla de cierta dificultad para llenar los ¿Y casilleros. cómo serían los cambios que vos crees que va a haber, Federico? Bueno, va a haber cambios en otras áreas. En Banco Nación, sin ir más lejos, está pendiente lo del Claudio Lozano, que hoy sacó un documento muy duro Claudio y que Lozano- dicen que se va. Otro que está haciendo todo lo posible para que lo eyecten. Yo creo que ya está a la salida, que es Sí, un hecho. sí. Va a haber cambios en otras áreas del Estado, pero también empiezan a pensar algunos ministros, que yo decía al principio, ministros intendentes, porque son los que representan territorio, como Sí. Zabaleta, Ferraresi y Catopodis en Nación, Insaurralde y Cascallares, por ejemplo, en provincia, más allá de que Cascallares es diputado provincial y no ministro, que ya dicen, bueno, está buenísimo lo de Sergio Massa, hay expectativas renovadas, pero está difícil la cosa y hay que empezar a pensar en el 23 y Claro. las elecciones,
y en nuestros municipios. La quinta. Exactamente. El caso más complejo es el de Zabaleta, porque hoy gobierna la Cámpora, el municipio tiene una interna muy dura y se supone que más temprano que tarde Zabaleta va a volver al municipio. Ferraresi tiene ahí un poco más ordenado a Avellaneda y algunos especulan con que su mujer, Magdalena Sierra, que es jefa de gabinete del municipio, va a ser la candidata. Y Catopoy está ahí como un ni en el medio, viendo si deja al intendente actual, que es Moreira, o vuelve él. Ellos dicen que Catopoy va a ir hasta el final de la gestión. En el medio de todo esto, Edu, que si querés semana que viene, porque va a dar para charlar largo, es qué es lo que va a hacer la Cámpora y Máximo Kirchner. Que se especulaba o se especuló mucho tiempo con el plan de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense y para tener una avanzada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso empezó a desvanecerse. Hay quienes especulan que el futuro de Máximo no está en la provincia de Buenos Aires. No, efectivamente. Entonces me parece que hay un debate interno muy grande en la Cámpora que va atado a estos ministros intendentes que van a volver a sus municipios y que va a dar tela para cortar durante mucho tiempo. Me parece que, por lo menos lo que me contaban a mí, que más allá del gesto que tuvo con Massa, de la sociedad que tiene con Massa, no es muy optimista Máximo Kirchner sobre los tiempos que vienen. No, mira, no solo es muy optimista, sino que en privado, según cuentan, dice, ¿vieron que tenía razón con el acuerdo con el fondo? Que al final el tiempo me da la razón. Ahí está. Bueno, pero a ver, Natalia, la plata viene de afuera, ¿no? Eso es lo que desean. La plata viene de afuera, un poco, pero no es la que esperan, quieren más. Pero más allá de eso, vuelvo a la idea de lo anunciado, lo real, lo posible. Apenas asume Massa, tenemos grandes titulares que surgen de la usina también del superministro, diciendo que va a Estados Unidos, va a Francia y va a Qatar. Bueno, ahora la consigna, esta máxima, empieza a ser un poco más modesta. Bueno, hoy fue a Cañada de Gómez con el presidente. Por ejemplo, y pasó un muy mal momento porque 4 mujeres, o sea, no hay que desestimar la protesta de nadie, pero muy pocas personas le opacaron el protagonismo a un ministro que todos esperaban verlo en el ministerio y estaba en un acto con el presidente de militancia, en lugar de estar en el Ministerio de Economía, precisamente pensando en estas cuestiones. ¿A dónde va a terminar yendo? Bueno, a Estados Unidos seguro. ¿Qué es lo que me dicen? Bueno, al final va a ser lo mismo, lo que se le está preparando, y de eso se tienen que ocupar Jorge Argüello por un lado, y su pata en la Cancillería, que está empoderado ahora, o sea, es un embajador, que es Gustavo Martínez Pandiani, que lo sigue hace muchos años. Le están preparando este viaje a Estados Unidos para hacer la misma tournée que hace nada hizo Batakis. El problema fue incluso que a Massa le toca un mal tiempo, que son las vacaciones de verano en los Estados Unidos. Entonces, hay que pensar bien porque por ahí no hay quien lo atienda, o por lo menos un alto nivel para un ministro, un superministro argentino, que además es uno de los hombres que mejor relación tiene con Washington. Departamento del Tesoro, FMI, Banco Mundial y un organismo que acá suena poco para los ciudadanos, pero que tiene mucha importancia para la Argentina, porque tiene retenidos en espera créditos, y estoy hablándote del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y donde Massa tiene que recuperar, y de hecho tiene una buena expectativa con su presidente Mauricio Clabre Carone, que tiene así casi algo personal con Alberto Fernández. También lo tenía con Gustavo Vélez, que ya no está más, pero ahora Massa se quedó con el área que manejaba Vélez. Y son créditos, más o menos, hay unos 500, 300 millones de dólares que debería destrabar Massa y que están ahí muy necesitados para la Argentina. ¿Y después se va a París? Y con París es muy importante este viaje porque el acuerdo con el Club de París es algo que está también trunco, que había iniciado ese camino Martín Guzmán, después lo debería haber iniciado Bataki, pero ni siquiera le dio tiempo porque salió eyectada del gobierno, y es una reestructuración, corregime Dani si estoy mal, de unos 2.400 millones de dólares en deuda de la Argentina. Sí, y ahí tiene el mismo, bueno, y ahí tiene el mismo problema que en Washington, ¿eh? El tema de las vacaciones. Bueno, claro. Ahí se las toman en serio. Todo bueno, pero ese problema en Qatar no lo va a tener.
Bueno, pero hoy me decían que todavía no se sabía si iba a acatar y si iba a ser posible. Atención, Massa tuvo muy buena relación con el embajador de Qatar en la Argentina en 2020, en plena pandemia. Era un hombre que recibía. Massa le gustan las relaciones internacionales, en eso es muy positivo. Muy positiva su actitud, y cuando conoce a este embajador empiezan a hablarse situaciones que ahora podrían conversarse, pero no necesariamente con un viaje a Qatar, porque a no ilusionarse, no estamos hablando de un crédito, estamos hablando del Mundial de Fútbol. Estamos hablando de dinero, y que inclusive se tenga que ir a destrabar unos 1.000 millones que estaban pendientes con Argentina, que no están pendientes, sino que fueron conversados con Macri en su momento. Y es dinero para infraestructura, dinero para inversiones, ¿no? Energía, alimentos, seguridad. La famosa seguridad alimentaria que vende Alberto, pero que no se desarrolla. Bueno, digamos. si no va a Qatar ahora, irá en noviembre. Por ahí puede ir a Qatar. No sé si va a venir con plata, pero Por ahí trae la Si no coca. se resuelve pregunta desde es, acá. ¿con cuántos funcionarios ustedes hablan que le dicen lo importante es llegar a noviembre? Ya no es 2023, sino llegar al Mundial. no, efectivamente. Pero ¿Eh? cada vez lo dicen menos. Sí. Algunos dicen Gracias, septiembre. Natalia. Por favor. Vamos a las cartas. A las cartas, dale. Pero Dale, tira. la gente mayor hoy no participa. Tenemos Vamos a arrancar con Natalia, que además tiene una sorpresa. Vamos, Natalia, adelante con la carta. A ver. Vos tenés que tener una buena ancho espada, me parece, mínimo. Chachán. Creo No, Natalia. que voy yo, ¿eh? Natalia, Te robo la por carta. favor, no digas nada. No. Te robo la carta. 4 de copas Aníbal Fernández. Igual Federico, no está bien eso, pero dale adelante. 4 de copas Aníbal Fernández. ¿Por qué? Estuvo el martes 5 horas exponiendo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado. Sí, Rosario estaba muy tranquila después de la Rosario muy tranquila. De hecho, tuvo un cruce con Karina Lozada, senadora por Santa Fe, bastante áspero. ¿Qué dijo Aníbal Fernández? Pasó un video, un audio, mejor dicho, de una vecina de Rosario, del barrio Ludueña, del barrio Ludueña, que es un barrio hackeado en las últimas semanas, por la particularmente. violencia del narcotráfico, donde la vecina decía, bueno, ahora podemos salir a caminar un poco más de tiempo, está un poco más tranquila el tema de la violencia y demás. Bastante desafortunado, digamos, por la situación que está atravesando. Dijo que habían detenido a 1.000 personas, está bárbaro. Sí. Ahora, él debería tener el cómputo de que en el año van 171 crímenes y 19 menores de edad. De los 171, 19 son menores de edad. Yo te Esta digo- semana, 2 sí. menores de edad. Yo te digo una cosa, Eduardo, Aníbal Fernández no tiene más ganas de estar en el Ministerio de Seguridad. ¡Apa! E hizo lo que pudo para ir al Ministerio, para ir a la Secretaría de Energía. Recordemos que Guzmán había hablado con el presidente y estaba todo acordado para que Aníbal Fernández sea secretario de Energía. No pasó. Bueno, me parece que Aníbal Fernández, a quien le mandamos este 4 de copas hacia Gelioves, al ministerio, Sí, claro. está con ganas de cambiar de aires. Bueno, muy bien. Allá se lo mandamos y ahora sí vaya. le toca, Y vaya. le toca a Natalia. Veremos. A ver. Ahí vas, con un hecho de oro muy bueno, es Bien, una gran carta, una gran Vos carta. tenías el premio. Sí. Le dejé la buena, ¿viste? Le dejé la carta que vale. Cecilia Moró, mira vos. Dicen que hace casi 170 años que una mujer no era presidenta de la Cámara. ¿Y por qué tiene ese espacio la hija del histórico dirigente radical Leopoldo Moró, devenido en ultra kirchnerista? Porque Sergio Massa... Es superministro, un poquito devaluado ya, pero es superministro. Sí. ¿Y qué dijo la señora Moró ¿Qué dijo? al asumir que no va a gobernar con las hormonas, sino sí. con la cabeza? Muy inspirada como en el momento aquel también que se negó a la Pfizer, un mal momento. Es verdad, sí. Pero bueno, tiene un oro ahora. Y se lo mandamos a la cámara. Y se ¿Se lo lo llevas vos? Vos decís, yo se lo mando por WhatsApp. Bueno, dale, por un oro. motoquero. Nosotros nos vamos. Volvemos el Sí, viernes señor. en La Chao, Roca. buenas noches. Chau.